Teresa Peiret nació en la Ciudad de México en 1967. Estudió la licenciatura en diseño gráfico en la ENAP y la maestría en diseño y comunicación visual en la FAD UNAM. Trabajó con Rafael López Castro de 1992 a 1994. Vivió en Alemania de 1995 a 2007, donde trabajó como diseñador editorial para Kehrer Verlag en Heidelberg. Se ha especializado en libros de arte, fotografía y catálogos de exposiciones. Bueno, el primer contacto con mis libros pues fueron las enciclopedias que había en mi casa, ¿no? El Tesoro de la Juventud, había colecciones de clásicos y es la manera en que llegamos a valorar un poco el conocimiento. Hacíamos esos libros, los usábamos todos los días para hacer nuestros trabajos, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención en los libros de literatura, era una colección de 50 clásicos. Pues lo que más me llamaba la atención eran los dibujos, ¿no? Y curiosamente era una ilustradora, no recuerdo el nombre, pero podías estar viendo los dibujos, sobre todo, ¿no? No leías tanto el libro, lo comenzabas a leer, lo dejabas. Pero bueno, ese es mi primer contacto con los libros. Y la otra pregunta, creo que uno de mis libros más entrañables ya fue en la universidad, pues fue Pioneros Modernos de la Tipografía, donde para mí era claro que es el libro que me llevó al diseño editorial. Y era claro que ahí descubrí que podías pintar con letras, ¿no? Entonces, claro, los grandes maestros, ¿no? Lisinski y todos ellos, ¿no? Esos son los libros es el libro que realmente marcó mi carrera como diseñadora. Y lo encontré en la biblioteca de la ENAP y en la casa de un amigo que su padre era editor. Entonces, eh, puedo, digamos, eso es lo que te podría decir. Bueno, estudié diseño un poco por casualidad, creo, ¿no? En realidad yo era muy buena en las matemáticas y siempre decía que iba a estudiar economía o matemáticas, ¿no? Porque me parecía que las matemáticas eran como un juego. Y siempre era valorado, ¿no? Dentro de todos mis hermanos, ay, sí, ella es muy buena para las matemáticas. Entonces te queda eso. Nunca pensé en algo creativo, más bien era bastante tímida para dibujar. Pero mi hermano mayor estudiaba diseño industrial en la UAM. Y él siempre hacía sus dibujos, sus pequeñas esculturas. Él era el que nos daba como la pauta para dibujar. Y él me dijo, ay, pues esa carrera de diseño gráfico es muy bonita, te va a gustar. Y es así como estudié diseño y estudié diseño en la ENAP porque estudié la prepa de la UNAM y teníamos el pase automático, ¿no? Entonces, por esa razón estudié diseño. Y ya estando adentro, pues a mí me encantó la escuela porque era una escuela que tenía las artes, estábamos junto a los artistas y junto a una tradición que yo fui descubriendo poco a poco, ¿no? De las artes plásticas en México, lo que significó lo que significaba para nosotros, ¿no? Toda esa trayectoria que tenía esa escuela, la Academia de San Carlos, etcétera, ¿no? Entonces estuve muy cómoda en la ENAP. Claro, yo creo que a raíz de nosotros no, extrañamente no teníamos la materia de tipografía, pero de alguna manera, por circunstancia, eh, yo tenía algunos amigos o conocía gente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas que les gustaba mucho esta parte de saber quién había diseñado tal tipografía. Entonces yo me empecé a meter en esa parte, y de hecho mi primera tesis de licenciatura iba por la rama de estudiar algo sobre tipografía. Nunca se consolidó de esa forma, luego hice una tesis sobre fotografía, pero sí, o sea, para mí fue como
sobre todo descubrí no solamente a los grandes diseñadores de tipografía, grandes diseñadores en general, sino a los diseñadores mexicanos, ¿no? Que empezábamos a ver, ay, mira, esto lo hizo Vicente Rojo, o esto, y tenían sus carteles, Vicente Rojo, Germán Montalvo, Rafael López Castro, sus carteles tenían una cosa muy elaborada que era tipográfica, ¿no? Entonces, como que se dio al mismo tiempo, ¿no? El diseño editorial, la tipografía van completamente entrelazados. Sí, yo cuando terminé la carrera de la ENAP, estaba de jefe de publicaciones. Mauricio Rivera me invitó a trabajar al taller de diseño y como jefa del taller de diseño. Ahí estuve un rato y más tarde conocí al diseñador Rafael López Castro a través de Lourdes Almeida y me fui a trabajar con él. O sea, sí era una decisión importante porque iba a salirme de la universidad. Podría haberme quedado en la universidad, pero yo dije, no, creo que me gustaría experimentar, sobre todo trabajar con Rafael López Castro. Y cuando lo fui a ver, le enseñé un libro, un cartel que había hecho precisamente para un evento de Guerrero de la ENAP. Me dijo, y había usado una máscara y había hecho yo creo que era una imitación un poco de lo que él hacía, ¿no? De usar elementos, fotografiarlos e intervenirlos. Y me dijo, sí, me gusta, sí, puedes trabajar conmigo, claro, me vas a apoyar en los proyectos, pues un poco en la talacha, ¿no? Y un poco Rafael es un artista, entonces siempre tenía claro bien qué tenía que hacer, pero teníamos que organizar un poco su mesa, ¿no? Que era una mesa muy particular y teníamos que hacer cosas, apoyarlo en las manualidades, porque muchos de sus trabajos eran manualidades, ¿no? De estar rellenando negros, de estar recortando pedacitos que iba a pegar, pues y bueno, aparte meterme al mundo de todos los maravillosos libros que tenía y de la música, porque era una persona que trabajaba cómodamente, ¿no? Entonces más bien se volvió como, era una plática cotidiana y una sesión de tareas, pero verlo trabajar, pues me dio muchas cosas, ¿no? Ya lo he dicho, el amor al detalle. En 1992. Yo no usaba computadora cuando. Nosotros en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, cuando fui jefa del taller de diseño, usábamos la Composer. Ahí había la ventaja que teníamos en la escuela, que eran talleres pequeños, pero estaba Fotolito, estaba una imprenta, estaba la fotocomposición y teníamos una copiadora, un taller de foto y con eso hacíamos todo. Entonces, yo venía de esa escuela, yo no usaba computadora en ese momento, ni con Rafael. Hasta que hice con él la revista Voz y Voto, ahí ya el director de la revista, Jorge Alcocer, ya compró equipo computacional y ya empezamos a hacer la revista. Y a mí la verdad se me daba relativamente fácil, no sé, porque tienes mucho entusiasmo, entonces aprendí a usar la fotocomponedora, ¿no? Que las teclas y los números y los códigos. Me parecía también divertido. Y ya salía la galera impresa en papel fotográfico y ya recortabas y pegabas. Bueno, yo me fui a Alemania porque estoy casada con un alemán, entonces él estaba terminando su doctorado, entonces decidí irme a vivir a Alemania. Y claro, después tuve mi primer hijo, pero no tardó mucho en que yo me empecé a incorporar a la vida laboral. Y primero, pues, como no hablaba bien alemán, tuve que aprender alemán y tuve que buscar trabajo no con dificultades, porque de alguna manera yo decía que sí podía trabajar, que no había ningún problema, ¿no? No sé si yo no tenía ese temor, ¿no? Entonces, primero hice unas prácticas profesionales en agencias de publicidad y
por razones del destino, conocí a una editora y ella me dijo, pues mi marido tiene una editorial, esta es la dirección, ve y presenta, ¿no? Entonces yo llegué con mi portafolio, lo mostré, me dijo, sí, sí puedes trabajar conmigo. Bueno, la editorial es muy interesante, es un proyecto editorial que comenzó también en los 90 y curiosamente ahora es una de las editoriales más importantes de Alemania. Pero cuando yo comencé éramos muy pocas personas, ¿no? Estaba el que hacía, pues todos los que hacían la corrección, la lectura de galeras, estaba el editor, Clausquera, estaba una persona que es pintor, que es mi amigo Jürgen, que hacía el trabajo del retoque fotográfico. Pero bueno, el que inició esta editorial, pues era una persona que tenía pues tuvo mucha visión, porque empezamos con todos estos libros de los fotolibros y con libros específicos de artistas jóvenes. Y al mismo tiempo trabajamos con museos, con museos en Mannheim, en Colonia, ¿no? Y a veces trabajamos proyectos con otros museos en Zurich. Realmente se empezó a acrecentar el proyecto y bueno, fue una experiencia muy importante porque ahí me di cuenta que el proceso editorial estaba compuesto de muchos factores, que si era el trabajo creativo del diseñador, que si era el trabajo fundamental del editor y el contacto con la institución o con el artista, o si era algo que les importaba mucho a los alemanes eran las cuestiones técnicas, ¿no? Entonces tu trabajo empezaba con un artista o con un museo, el proceso editorial de corrección y demás, el proceso con el jefe, que era como el director, es el director de arte y revisa todo el concepto, y al final te ibas a la imprenta hasta que se terminara el libro y hasta que se cumpliera el proceso completo, ¿no? Entonces es una de las aprendizajes más importantes, es como una escuela, ¿no? Y curiosamente ahí, pues pienso que fue una parte fundamental para mi, para información, ¿no? No, aparte fue muy interesante porque desde un principio me dieron mi lugar, ¿no? A ellos les parecía, ¿tú estudiaste aquí en Alemania? No, yo estudié en México. Les parecía como muy curioso que tuvieras tanto interés por la tipografía, por el arte, tanta emoción por el arte, ¿no? Digo, pues es que en México no, nos inspiramos todo el tiempo, tenemos grandes cosas, ¿no? Como el arte prehispánico y el arte mexicano, o sea, entonces decían, les parecía curioso, ¿no? Y luego también esta cosa de manejar primero me quitaron un poco lo barroco, ¿no? Porque quería sumar una letra a la otra, aquí todo es más blanco, hay que manejar la página de otra forma, las familias tipográficas, sí hay que mezclarlas. Los alemanes siento que son un poquito más atrevidos a veces en el diseño que, que, que los suizos, ¿no? O sea, los alemanes siento que tienen un estilo, como que se arriesgan mucho a veces, ¿no? Pero el diseño editorial es muy limpio, ¿no? Bueno, afortunadamente yo en Alemania tenía un trabajo pues, seguro, ¿no? Tuve un trabajo donde no fui freelance, entonces eso me dio porque también ser freelance en Alemania es complejo, ¿no? Bueno, yo diría que la diferencia es que, aparte de que tienes un estado que te da muchísimos privilegios, un horario maravilloso, unas vacaciones maravillosas, un buen sueldo, no sé, pues esa es la diferencia, ¿no? Es muy grande. Aquí es muy difícil que, que un diseñador editorial que tenga esas condiciones en una editorial, no sé. No, nunca he trabajado en una editorial en México, pero que tengas, y ese reconocimiento. O sea, tú eras el diseñador y así llegara Alan Frame de Nueva York para hacer un libro, pues ella es y
te tenía muchísimo respeto la gente, ¿no? Porque sí lo reconocen como un trabajo creativo muy importante. Igual el trabajo la persona que hace la preprensa es muy reconocido en Alemania, ¿no? Yo por eso cuando llegué a México, yo decía, no hay que revisar las imágenes antes de que entren en imprenta y busqué a través de amigos a los técnicos, que no hay muchos en México, ¿no? Entonces, y sí, o sea, y además había muchísimas mujeres diseñadoras en Alemania. Hay muchas mujeres y muy reconocidas, ¿no? Yo creo que aquí también, ¿no? Pero esa es la diferencia. Las condiciones de trabajo vi que en México eran una batalla, ¿no? Y ahora yo siento que no es que haya más diseñadores, es que en general el trabajo se ha precarizado. Bueno, yo creo que fue muy afortunado porque hizo un libro para el MUCA Roma, un libro de memorias, ¿no? Y ese libro lo hice con Gonzalo Ortega a través de Mónica Zacarías, que también participó en el proyecto. Y libro lo vio Miguel Fernández Félix, el director en ese entonces del Museo Nacional de Arte, y me llamó, y así empezó como una relación de trabajo que ha durado muchísimo tiempo, primero para el Museo Nacional de Arte y luego para el Museo del Palacio de Bellas Artes. Entonces yo creo que tuve mucha suerte, pero también poco a poco fue difícil, ¿no? Porque hacer los libros en México sin conocer todos los procesos, quién era un buen impresor, cómo lo ibas a hacer, pues yo me ponía muy nerviosa, aparte yo traía así como que si el museo iba a inaugurar tal día, el libro tenía que estar, porque en Alemania era lo mismo, ¿no? O cumplías o cumplías la fecha. Entonces fue toda mi etapa del Museo Nacional de Arte y todos los catálogos que diseñábamos estaban el día de la inauguración. Y era un poco viendo dónde se está atorando el libro, qué proceso falta, cuántas imágenes no están. Y junto con los editores, ¿no? O sea, sí tengo, es como si creciéramos con un grupo de trabajo, ¿no? Yo creo que trabajé en el Museo Nacional de Arte con varios editores, con Víctor Mantilla, sobre todo con Evelyn Uceda, ¿no? Creo que todos ellos como que crecimos juntos, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y así se me fue dando y me fueron llamando bueno, sobre todo he trabajado mucho para la UNAM también, igual con editores, ¿no? Y yo les aprendo muchísimo. Sí, en el caso ha sido muy interesante porque yo me he involucrado pues sobre todo con libros de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania yo trabajaba con algún artista y veía por parte de ese artista la pasión que le tenía por el trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho es que respetas mucho eso, ¿no? O sea, aunque no te guste su pintura o lo que está haciendo, aunque no te apasione de la misma forma, lo tienes que tomar muy en serio, porque la gente está haciendo un esfuerzo muy grande económicamente y intelectualmente de hacer un libro, ¿no? Esta cosa del libro que sigue encontrando un espacio, ¿no? En el mundo digital, pues y sobre todo ahora, ¿no? Que sí, los costos, ¿no? Que tiene una edición. Entonces yo creo que yo tomo muy en serio esa parte, ¿no? Que alguien que se propone hacer un libro, pues sí, es, es, este, es un esfuerzo, ¿no? Intelectualmente, económicamente y siempre es con riesgo, ¿no? Entonces no lo puedes tomar a la ligera, ¿no? Bueno, yo creo que por eso reacciono un poco así. Bueno, es curioso el libro de Leonora Carrington, que fue un libro muy complejo, que lo hice ya, creo que hace como 4 o 5 años.
en realidad nos tardamos 6 meses, ¿no? Pero era un libro que en su producción teníamos que cambiar el negro para que entrara el inglés. Entonces ahí tenía, junto con el diseñador que trabajaba conmigo en ese momento, Carlos, tuvimos que empatar el inglés y ahí la ventaja de los programas es que nos permitía como moldear la tipografía, que eso era más complejo antes, ¿no? Entonces quedaba exactamente donde terminaba la página, donde terminaba el inglés, o sea, hicimos maravillas. Pero más o menos 6 meses. Yo creo que un libro yo lo puedo terminar en 2 meses, 3 meses, ¿no? No me gusta hacer libros tan rápido, porque un mes me parece muy poco tiempo. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Un mes es poco tiempo. Porque un libro tiene que respirar también, como si fuera una pintura, ¿no? A ver, ya lo diseñé, y ahora lo vuelvo a ojear, y ahora lo vuelvo a ver, y ahora vuelvo a acomodar la obra. Entonces, es mejor tener tiempo. Pero es una cosa, pero es muy importante saber lo rápido que ahora se puede diseñar. Y yo creo por eso también se han impreso más libros en los últimos 20 años, porque la tecnología te lo permite. Sinceramente, lo que más me ha conmovido, ¿no? Pues es el arte mexicano y el arte prehispánico. O sea, y sí, en específico, yo creo que, por ejemplo, la otra vez estaba, y son encuentros, ¿no? Que vas teniendo. Sí, por ejemplo, cuando vi los libros hay un libro muy bonito de Angelina Beloff, ilustrado por ella. Bueno, a mí me parecía, o de Bess Mogar, estos libros de niños. Hay muchos libros infantiles que inspiran, ¿no? Por ejemplo. De, y que al final es un lugar común, pero a mí Frida Kahlo es una persona que se inspira, ¿no? Es un lugar común, pero me parece que tiene una trayectoria muy impresionante. Y los muralistas también, ¿no? Es una cosa que sí nos marca, ¿no? O cuando llegas y ves la Piedra del Sol cuando eres niño, pues esas cosas que nos rodean, que hemos tenido a la mano, me inspiran, ¿no? Tanto de diseñadores en específico, claro que Rafael López Castro es una inspiración, ¿no? O alguien que logra un estilo y posicionarse en el medio como Alejandro Magallanes, también me inspira, ¿no? O es un poco eso. Y diseñadoras mexicanas, bueno, el trabajo que ha hecho Peggy Espinosa o Azul Morris, para mí sí han sido inspiraciones, porque las veía cuando era estudiante, ¿no? Veía su trabajo de me han inspirado, o sea, pero en específico yo creo que esto que nos rodea, que tenemos en la inmediatez, en nacer en un país como este, ¿no? Sobre todo que lean mucho en el sentido de que sí tomen en serio que la lectura es importante, que ver arte es fundamental, ¿no? Y sí, que te involucren muchísimo con la tecnología. Yo digo que o sea, que sí veo en la práctica profesional que se interesen por ver todo lo que hacen los programas, porque esto está cambiando, estamos pero que nunca pierdan de vista la historia del diseño, la historia de la impresión, porque considero que es la suma. Lo que vemos ahora en el mundo digital es la suma de un conocimiento que viene desde hace mucho tiempo. Pero sobre todo que nosotros como diseñadoras mexicanas nos dejemos influenciar por lo mexicano. Creo que tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor. No. Di un curso en Oaxaca, en la Universidad de Benito Juárez, de
fotolibro. Y fue muy interesante hacerlo porque, bueno, es una labor que vengo haciendo desde que trabajaba en Alemania, de aprender a ordenar las imágenes, ¿no? De un artista o de un pintor. Y es como hacer un poco cine, ¿no? Estás contando una historia. Y yo creo que no es fácil, pero fue un curso muy, muy interesante porque eran estudiantes de artes visuales y sí me gustaría dar clases, ¿no? Pero no he encontrado como el punto, el lugar ahora, a ver si que ahora que terminé mi maestría y eso puedo encontrar un lugar donde enseñar. De alguna manera, sí, pero esto viene de que el diseño gráfico o el diseño como, o lo que era hacer la escuela del libro y eso, viene de que era un oficio. Y los oficios estaban hechos al principio mucho por hombres. No, había menos mujeres. Pero luego viene este crecimiento del diseño gráfico con las escuelas, con todo esto que se llama que se le da el nombre a la carrera de diseño gráfico en el Ibero, en la UAM, en la misma ENAP. Y bueno, surgen estudiantes de diseño mujeres. Pero bueno, en ese momento los que tenían más relevancia pues eran los que venían de los talleres de las imprentas, de la imprenta Madero. Y eran más hombres que mujeres. Ahora, y sí pienso que se les ha dado, sobre todo, más visibilidad en el mundo cultural. Bueno, yo creo que sí se les ha dado, pero yo siento yo siento que las mujeres como tienen como, no han tenido ese reconocimiento, o sea, no de la misma forma. Creo que ahora las nuevas generaciones ya no entran tanto en esa cuestión, ¿no? Pero en general son todas las profesiones. Hay muchas profesiones. Lo mismo está pasando ahora en arquitectura, ¿no? Que las mujeres empiezan a tener más relevancia. Las diseñadoras mexicanas tienen más relevancia. Entonces, es una cuestión de un cambio generacional, sobre todo. Por alguna razón, por mi tesis de maestría, yo entrevisté a Rocío Mireles, porque ella era una especie también había estado en el mundo analógico y digital, era como un eslabón entre esas dos prácticas, la práctica analógica y la digital, y fue de las primeras diseñadoras que, que entró en la práctica de computacional, ¿no? Profesionalmente. Y bueno, ese era mi tema de mi tesis, entonces yo hablé con Rocío y luego y siempre estábamos conversando, la entrevisté 2 veces, y sí nos surgió como esa duda, ¿no? ¿Por qué no hablar de las diseñadoras? Hay muchas, ¿no? Nosotros empezamos a hacer un recuento de cuántas mujeres estaban en el ámbito, y es así como surgió, ¿no? Entonces, el entusiasmo también de Rocío de siempre tomar un proyecto y sacarlo adelante, bueno, es parte de su personalidad, pero sí nos ha llevado a algo, ¿no? A este proyecto, que también es un proyecto que estamos como conociendo el medio de las mujeres, ¿no? Lo que han hecho, y no deja de sorprendernos, además. Lo que he aprendido es que, pues lo han hecho con mucha sinceridad, con mucha pasión, ¿no? Su trabajo, y que han alcanzado un nivel, pues, muy alto, ¿no? Y lo que he aprendido es que es pertinente decirlo ahora, ¿no? En México. Somos un grupo, no somos todas, y hemos hecho esto. O sea, como darle la importancia que se merece, ¿no? Y la visibilidad, ¿no? Espero que con este proyecto se pueda dar visibilidad a este trabajo.
aquí en México he trabajado siempre en mi casa y como ya lo dije anteriormente, pues allá en Alemania tenían horario, entonces tienes guarderías, te acomodas, ¿no? Pero a veces sí, a veces te cansas mucho, ¿no? Porque yo tengo como 2 horarios en la mañana y luego trabajo como de 6 a 11, 6 a 2. Y no tienes de otra, ¿no? Y te acostumbras y lo haces porque, aparte de que ya hiciste el compromiso con quien te pidió el libro, pues es como una forma de vida. Pero yo creo que eso le admiro mucho a las mujeres en México, que no claudican. Y además es muy difícil en nuestra generación ser mamá, ser proveedor, ser profesional, ¿no? Y no paras, ¿no? Entonces, esa parte creo que sí es una de las cosas más importantes que he aprendido de este proyecto, es que las mujeres no están en el campo de diseño, trabajan muchísimo. Y a la par tengas o no tengas hijos, porque no todas son mamás, creo que es una parte que las ha llevado a ese lugar donde están, que no, que les gusta su trabajo y lo hacen con una pasión impresionante, ¿no? Nuestra tarea, el diseño, es un oficio. Es un oficio en el que estás aprendiendo miles de detalles siempre, ¿no? Y los años te suman toda esa experiencia, entonces aprendes a ver este, cuándo está algo mal. O sea, abres un libro y dices, está mal, ¿no? Pero es por el oficio, porque si la letra está muy separada, la interlínea, porque, o sea, que la lectura visual y la lectura digamos, la lectura de las imágenes y la lectura de los textos, pues es un reto, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? No es gratuito. Yo creo que es el trabajo de muchísimos años, ¿no? Y digamos, cuando llega alguien a trabajar contigo, pues le dices, no, mejor esto. Y es una manera, enseñas a ver a la gente, ¿no? Entonces, algo que yo les recomendé a las diseñadoras es que aprendan a ver, ¿no? A través de lo que ya es un hecho, que es una obra de arte o un libro, que aprendan a ver por qué ese libro te conmueve. Porque, o sea, por ejemplo, yo creo una de las cosas que más inspiran es cuando un libro o algo que tú hiciste tiene un reconocimiento. Yo diría que va por ahí un poco también, ¿no? Porque tiene un reconocimiento de un grupo de personas. Bueno, a mí me gusta, sí me gusta ser mujer, pero como lo dije antes, es muy difícil ser mujer, ¿no? Porque estamos nosotros, y además, creo que en nuestro ámbito ya tenemos muchísimas herramientas, tenemos una profesión, tenemos una condición privilegiada desde vivir, desde haber podido estudiar, de vivir en una ciudad, eh, y aún así creo que es difícil, pero yo lo veo en un ámbito, por ejemplo, a nivel mi país, y creo que es difícil ser mujer, ¿no? Y claro, porque las mujeres no todas tienen las mismas oportunidades. Entonces, desde mi posición, pues sí, claro, ser mujer me divierte muchísimo, sobre todo, ¿no? Y bueno, yo tengo muchos hermanos, entonces quizá eso fue una buena cosa, ¿no? Aprender a convivir con hombres. Nos gusta este, como resolver cosas al mismo tiempo, pero también es porque somos un poco controladoras, ¿no? Somos un poco controladoras, pero también ahí, si no controlamos, nosotros ya tenemos una película en la cabeza y si no sale bien, este, nos sentimos como mal, o sea, como que un fracaso, ¿no? Pero eso también es divertido, ¿no? Reconocer que también tenemos esa parte, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver como
porque bueno, en mi caso que tengo hijos es por un sentido de proteger, ¿no? Y también somos, también esto de preocuparte tanto es una cosa que nos sale es natural, ¿no? Que uno se preocupe por dar las cosas a tus hijos, a tus clientes, a todo lo mejor posible, ¿no?